Dios y de la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, si pudiese comentarnos sobre la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, copia del oficio de la presidenta de la comisión experta, comisionada señora Verónica Undurraga Valdés, signado con el número 17 de 14 de marzo de 2023, mediante el que responde la consulta de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos relativa a la participación telemática de invitados a la subcomisión, concluyendo que si es posible tal modalidad, si así lo acordare la subcomisión. Esta interpretación de la mesa es vinculante para el resto de la comisión experta. En segundo lugar, ha llegado un oficio al secretario general de los órganos del proceso constitucional, don Luis Rojas Gallardo, signado con el número 18, mediante el que comunica que el Pleno de la Comisión Experta, en su sesión tercera, celebrada en la fecha 15 de marzo de este año, aprobó los capítulos de la estructura constitucional que individualiza. Por último, el señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez Guíñez, ha hecho llegar una nota asignada con el número 22, en la que solicita que la subcomisión autorice que se les presente el sitio web comparador de textos constitucionales chilenos, diseñado para apoyar el proceso constitucional. Esto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si les parece adoptar algunos acuerdos sobre la cuenta. Si entiendo bien, señor secretario, corríjame, lo que ha zanjado la mesa es que si la subcomisión así lo estima, los invitados pueden comparecer telemáticamente. Si les parece que puedan hacerlo, acuerdo. Respecto a la solicitud de la Biblioteca del Congreso Nacional, si les parece acceder a ella, nos parece muy útil, ¿no? ¿Les parece? Acuerdo. Presidente, respecto de esa solicitud de la biblioteca, esta exposición no necesariamente tiene que ser una sesión de la subcomisión, puede ser una reunión que tenga otro carácter y donde pueden ser también incorporados los asesores de los señores y señoras comisionados, si ustedes así lo estiman. Bien, si les parece, hacemos una sesión para ese propósito y eventualmente para otro más que se sume. Entonces mañana podríamos citar para esa sesión. Sugiero no acordarlo, sugiero dejar abierta la posibilidad que en esa misma sesión podamos también abordar otro tema, ya que sí se va a hacer una sesión especial que pudiese surgir en las próximas horas entre nosotros para maximizar el tiempo. Tenemos que recabar nuevamente la unanimidad para oír a don Miguel Ángel Fernández, que se encuentra aquí presente, para exponernos algunas ideas de las cuales conoce mucho, si les parece. Bien, en forma previa a darle el traslado a don Miguel Ángel, yo quisiera hacer una propuesta. Hemos recibido solicitudes de invitados, yo he podido comentarles de algunos. A mí en lo personal me ha pedido comparecer en esta comisión los señores Genaro Arriagada, Ignacio Walker, Guillermo Larraín, Klaus Schmidt-Gebel, el profesor Alemán. Sabemos, ¿no es cierto?, que existen otros también. Entonces, no sé si les parece procesalmente económico acordar lo siguiente, que los subcomisionados aquí presentes el día de mañana le hagamos saber al secretario y a este presidente quiénes son de forma definitiva nuestros invitados y que le entreguen poderes suficientes a este presidente para determinar entonces cómo ordenamos esas audiencias y ponerles límites para efecto que sea lo más eficiente posible. Pero, si les parece... Sí, una pregunta nomás. Sí, no me quedó claro en la sesión anterior si los invitados los vamos a ver por bloque temático o en general por todos. De eso depende un poco la lista de invitados. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. En lo personal, yo entendí que la idea era que así fuera, que fuera por bloques temáticos, pero ha costado
el concurso, ¿no es cierto?, de los distintos invitados para cuando uno mejor lo estimaría. No sé, ofrezco la palabra. Comisionado Soto. Yo estoy por los bloques temáticos. Creo que además nos ordena el trabajo y ordena la conversación. Bien, yo comparto esa inquietud, solo les pediría tener un margen para que podamos organizar la agenda con algún tipo de pequeño, no sé, superposiciones en ese tema, pero si les parece recabar el acuerdo en el cual este presidente tenga que tomar en especial consideración ese propósito, pero para ordenar la agenda tener algún grado de flexibilidad, pero por supuesto que ese sería el principal parámetro, ¿les parece? Presidente, entonces podríamos sugerir nombres en la gama de materias que tiene que ver esta comisión y se ordenarían con ese criterio preferente, pero para ir ya a lo mejor sugiriendo nombres en todos esos temas, ¿no? Así es. Y en consecuencia podríamos establecer, no necesariamente para la próxima semana, todos los nombres, por supuesto, justamente para que se haga por los bloques temáticos. Comisionado Soto. Yo también agregaría que el proceso de audiencias no es este. El proceso, según reglamento, ocurre después de evacuado el borrador que nosotros vamos a presentar. Entonces, las audiencias tienen por sentido básicamente poder ilustrar o resolver algunos puntos que nosotros estemos conversando, debatiendo internamente, ¿no es cierto? Sí, muy importante lo que dice el comisionado Soto, especialmente para quienes puedan estar siguiéndonos en la transmisión. En la sesión pasada comentábamos, y gracias por su comentario, porque es bueno recordarlo todas las sesiones para que quienes nos siguen lo tengan claro. Existe un proceso de participación ciudadana especialmente establecido en la reforma constitucional que dio pie a este proceso constitucional. Y ese proceso es abierto, es participativo, existen reglas, existe la Universidad de Chile y la Universidad Católica que lo encabezan junto a otras universidades acreditadas, y como bien dice el comisionado Soto, no solo existe dicha oportunidad, sino que esa oportunidad es posterior y servirá como especial insumo para quienes luego van a ser electos y van a formar parte del Consejo. Y en ese sentido suscribir nuevamente que en nuestro caso se trata de opiniones expertas en temas muy específicos que vienen a contribuir a nuestra deliberación. Bien, don Miguel Ángel Fernández. Bien, muchas gracias, don Miguel Ángel. Yo le pediría que antes de comenzar su exposición nos pueda contar también sobre su carrera, sobre su trabajo, el tipo de análisis que se hacen, y luego pueda continuar con entera libertad, y le agradecemos por ser el primero en ilustrarnos en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor secretario, señores comisionados, equipo de apoyo. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández, yo soy un penquista de corazón, así primero me gusta decir. Soy cientista político, estudié en la Universidad del Desarrollo, después hice estudios de gestión pública en la Universidad de San Sebastián y me fui a Estados Unidos a perfeccionar en política comparada en la Universidad de Boston, donde obtuve mi doctorado. Durante los últimos 15 años me he dedicado al estudio de la ciencia política, de los sistemas políticos comparados, sistemas electorales comparados, sus efectos y provisiones que tienen sobre la gobernabilidad democrática. Y es eso lo que les traigo hoy día para compartirles, para apoyar este proceso constituyente tan importante que estamos viviendo. Y por eso mi presentación se llama 7 aproximaciones para incentivar la cooperación y la coordinación política dentro del sistema político. Voy a partir con un breve diagnóstico en realidad, porque vamos a compartir, creo que es muy importante en aras de la honestidad académica, que cada uno de ustedes, de los comisionados y la gente que nos escucha, entienda desde dónde vienen estas aproximaciones que quiero que ustedes consideren en su discusión sobre el sistema político nacional. Primero,
Chile ha vivido un proceso durante los últimos 30 años, ¿no es cierto?, desde el triunfo de la democracia en las urnas hasta la consolidación del sistema de partidos, que ha generado, lamentablemente debo decir, algunos problemas que hoy en día tienen en jaque hasta cierto punto la gobernabilidad democrática del país y la sanidad en el tiempo. El primero es la alta fragmentación del sistema de partidos. Cuando uno mira el gráfico que les traigo acá y uno ve la línea gris, uno se da cuenta cómo el número efectivo de partidos, que es un indicador que utilizamos en ciencia política desde tiempos ya bastante, unas 4 décadas atrás, si es que no es un poco más, ha ido aumentando sistemáticamente. Hoy en día tenemos un sistema de partidos atomizado que efectivamente genera problemas de gobernabilidad, genera problemas de coordinación de las fuerzas políticas y genera problemas además de cooperación entre los diferentes bloques. Ha habido una creciente polarización, creo que no hay que ahondar mucho en ello, que no solamente está en las élites, en los representantes, sino que también ha afectado a un proceso de polarización emocional en la ciudadanía. Y esos son efectos del sistema político, son efectos de las provisiones constitucionales hasta cierto punto y de los cambios de reformas que hemos hecho en el tiempo. Lo último, y es el diagnóstico que uno observa a través de los datos, a través de la lectura crítica de los autores de mi disciplina, es que existen bajos incentivos a la cooperación entre el legislativo y el ejecutivo. Hasta cierto punto, produciendo una parálisis muchas veces en el proceso de formación de ley que genera un efecto muy nocivo para la salud democrática. Genera efectivamente que los ciudadanos pierdan la esperanza, que el sistema político en general pierda legitimidad. No es al azar que tengamos las instituciones, la confianza muy baja, comparativamente con Latinoamérica y el resto del mundo, también en el cuadrante más bajo, que la militancia en partidos políticos haya caído. Y en ese sentido creo que este proceso es una oportunidad única para construir un sistema político que, de cara al futuro, genere la cooperación y los incentivos a la coordinación política, a la cooperación, para que realmente podamos construir una democracia más sana, más participativa, más inclusiva, y donde la fuerza de la legitimidad de la autoridad esté muy bien cimentada. Y de ahí, solamente brevemente decir los principios de estas 7 aproximaciones que les traigo. El primero es que, y es lógico esto, la intersección entre sistema político, sistema electoral, sistema de partidos, no es inocua, genera incentivos, genera reglas, genera de alguna manera hacia los agentes políticos diferentes elementos que lo que generan muchas veces es producciones nocivas que no nos ayudan a resolver lo que es más importante en un sistema democrático, la inclusión de las diversas miradas de una sociedad plural, pero además la resolución de los problemas de las personas. Entonces, básicamente 7 aproximaciones se basan en que contengan los principios de democracia representativa y que se incentive la cooperación, como ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo, para ser muy honesto. Y esto es porque cualquier sistema político que quiera tener una sana evolución y desarrollo democrático tiene que tener al menos 3 objetivos. El primero es la legitimidad de la autoridad, que el presidente de la República, sus ministros, los parlamentarios, los jueces tengan suficiente fuerza para poder hacer la balanza de pesos contra pesos y que en la ciudadanía existe una real capacidad de rendición de cuentas que es clave. La segunda es que existan espacios institucionales dentro de los marcos de la ley y de las normas para promover la cooperación, el balance de poderes, ¿no es cierto?, la independencia de los mismos, que a nivel comparado hay que decir, Chile está bastante bien. Y la tercera es la integración de miradas diversas. La democracia por sí misma tiene el ideal del pluralismo, la tolerancia y la resolución de los conflictos de manera pacífica en sus valores fundamentales. Y los sistemas políticos, y el que espero se pueda construir, y ustedes como comisionados, estoy seguro que así lo van a hacer, tenga esta mirada de frente. Ahora, partí esta presentación, después de esta breve introducción, en 3 partes. El primero es básicamente hablar acerca de ciertos incentivos o provisiones constitucionales que pueden ayudar a reducir la fragmentación del sistema de partidos y disminuir los costos de acuerdo y cooperación. En ese sentido, el primero de todos, de los cuales les quiero mencionar, es algo que usualmente mis colegas de la ciencia política llaman a reflexionar, que es una idea que no viene desde el vacío, básicamente,
viene desde el sistema francés, de hecho, y que tiene mucha relación con la reforma que ya se hizo, ¿no es cierto?, durante la presidencia de Ricardo Lagos Escobar. Ahí sí, la siguiente, por favor, ahí estamos, que es analizar el tiempo de la elección presidencial y parlamentaria. Esto es clave, ¿eh? Y aquí, por lo general, nuestra Constitución... una más atrás. Una más atrás. Esa. El caso ilustrativo, como les digo, es Francia, es esta idea, ¿no es cierto?, de que para poder incentivar que los partidos políticos, las coaliciones, vayan detrás del presidente, lo acompañen en su tarea de gobernar y aumentemos la probabilidad de generar gobiernos de mayoría. Hemos tenido, ¿no es cierto?, gobiernos de minoría en los últimos 8 años, lo cual entendemos los efectos que trae y la desilusión que muchas veces trae para la ciudadanía, es implementar un sistema parecido al francés. El sistema francés es un sistema semipresidencial, ¿no es cierto?, pero hay ciertos elementos que podemos traer al sistema chileno, como esta idea de poder celebrar la elección parlamentaria con posterioridad a la primera vuelta. Hay ciertos incentivos o beneficios muy importantes, que el primero, ya lo mencioné, este beneficio, el incentivo a generar colisiones alrededor de las opciones que tengan real probabilidad de gobernar, y lo segundo es un efecto muy típico de la ciencia política, de los sistemas presidenciales, que es el efecto de arrastre presidencial. Cuando uno compara la votación de los candidatos presidenciales con las de sus listas parlamentarias, tienden a asemejarse entre un 70 y 80 y tantos %, y la gracia es que trasladando la elección parlamentaria a un momento posterior a la primera vuelta, efectivamente esto se podría traducir hacia coaliciones que comienzan a pensar en gobernar de la mano del presidente desde el primer día que están inscritas las candidaturas. Nuevamente, en la honestidad académica hay que tener cuidado con 2 elementos. Primero, que esto puede incentivar las colisiones electorales y no programáticas, ¿ya? Es importante que logramos construir una cohesión del sistema de partidos a través de las provisiones constitucionales que de alguna manera nos permita pensar en pactos de largo plazo, como fue, por ejemplo, el ejemplo de la concertación entre 1990 y el año 2010. Lo segundo es que tener cuidado con el calendario electoral. ¿Por qué? Porque si tenemos la primera vuelta en el tercer domingo de noviembre de cada año y 4 semanas después disponemos de la segunda vuelta, donde al mismo tiempo ocurre la elección parlamentaria, tenemos un problema de campañas. La elección presidencial duraría 2 meses, la elección parlamentaria duraría solo 1. Los franceses lo que hicieron aquí fue el sistema de triple vuelta, en realidad. Primera vuelta un domingo, 14 días después la segunda y después de un periodo de tiempo la elección parlamentaria. Creo que estos elementos que son claves, pero tienen que ver un poco más con cómo se va a manejar el articulado del aspecto del presidencialismo y el Congreso, es muy importante tenerlos en cuenta. El segundo elemento, que también está obtenido desde la lectura comparada, son umbrales electorales nacionales para la representación parlamentaria. Aquí básicamente lo que se establece es que para incentivar que los partidos con mayor representación, mayor apoyo en las urnas, mayor apoyo ciudadano, tengan cabida en el Congreso, se establece un límite a través de la ley para dejar fuera de la representación parlamentaria a todos aquellos partidos que no logren un cierto umbral. Hay muchos casos aquí y hay 2 grandes preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo determinar el umbral? ¿Qué porcentaje de votos se requiere? En el caso comparado existen diferentes versiones. El ejemplo más clásico de esto es Israel, pero que es muy poco aplicable al caso chileno por una sola situación. Es un distrito nacional. Los casos que están en la diapositiva y podemos revisar después con sus preguntas, ustedes pueden hacerlo también, son casos de distritos, de sistemas multidistritales como el que tenemos en Chile. Y ahí podemos ver que los márgenes se mueven entre 3 y 5% y que varían dependiendo de la posibilidad de existir listas o pactos electorales o de partidos únicos. Nuevamente esto incrementa la gobernabilidad al reducir la fragmentación de la legislatura, desincentiva la formación de partidos de corte caudillístico que estén ubicados en un solo espacio del territorio y que de alguna manera pueden generar redes de clientelismo, señoriaje o patronaje que sabemos son muy nocivas para la salud democrática. Lo otro es que de alguna manera incentiva el margen de seguridad electoral, que es el mínimo de votos que necesita un partido para poder obtener representación, y eso también aumenta de alguna manera la rendición de cuentas frente a los ciudadanos. Solo un dato, el promedio de votos de los partidos en Chile durante la última elección de 2021 fue un 4%, por si acaso tienen algún dato empírico. El tercer punto es
un sistema o modelo electoral mixto. Por lo general, ¿no es cierto?, y la historia constitucional de Chile así lo ha sido, el sistema electoral se deja a una ley orgánica, una ley, ¿no es cierto?, a materia de ley. Sin embargo, hay un caso, que es el caso mexicano. El caso mexicano incluye el diseño del sistema electoral al interior de su propio articulado. Y lo que hace ahí es una reforma al sistema electoral, o sea, se puede hacer con provisiones constitucionales para incentivar un sistema mixto que, a mí en lo particular, los sistemas mixtos me parecen muy interesantes. Alemania tiene, Nueva Zelanda tiene, y lo que intentan hacer es conjugar lo mejor de dos mundos por una razón que creo que es fundamental, la rendición de cuentas de los parlamentarios frente a la ciudadanía. Cuando un parlamentario en lista necesita 11% de los votos para salir electo, para asegurar que va a salir electo, en un distrito grande, donde se eligen 8 personas, eso significa que pueden tener 9 candidatos que obtengan un 1,5% y que resulte electo en el Parlamento. ¿Cómo la ciudadanía es capaz después de pasarle la cuenta, literalmente, a ese parlamentario si hizo mal su trabajo? El sistema mixto lo que hace es combinar un sistema uninominal de mayoría relativa. Los números de esto no están escritos en piedra, es una discusión que pueden tener los 155, 180, 120, en verdad eso no está una regla escrita. Pero la clave aquí es que aumenta la rendición de cuentas y además, y ojo con esto, hay un consenso general al menos, ¿no es cierto?, por eso pasó las reformas de la reincorporación del voto obligatorio. Pensemos en algo práctico para no desilusionar a la gente. Si implementamos el voto obligatorio con un sistema electoral como el que tenemos actualmente, cuando hayan elecciones parlamentarias de senadores, de presidentes, de consejeros regionales, vamos a tener unas papeletas con 80 personas. Eso nuevamente disminuye la rendición de cuentas electoral, el accountability democrático, y además de eso aumenta innecesariamente las complejidades, no solo para los ciudadanos, sino que además para los propios partidos políticos, que necesitan encontrar candidatos. Uno de sus principios básicos es reclutar candidatos, formar ciudadanos para que sean representantes de la voluntad ciudadana. Bueno, hay alternativas de provisiones constitucionales que permitirían reducir estos costos de alguna manera. Y el caso mexicano, además, en este mismo indicador de número efectivo de partidos, que Chile está entre 11, 15, después de, ¿no es cierto?, de la época del PRI, se ha mantenido relativamente estable entre 4 o 5 partidos, pero con generalmente 7 o 8 partidos con representación parlamentaria, sin, bajo ningún punto, ¿no es cierto?, eliminar las provisiones democráticas necesarias. Esta reforma, una reforma de este nivel, requeriría un artículo transitorio, por eso hay una nota ahí que es muy importante, porque esto requiere una ley orgánica que cambie los distritos, que, ¿no es cierto?, comience un proceso donde probablemente el CERVEL sea muy importante, pero en realidad hay que pensar que la configuración entre estas dos provisiones de voto obligatorio y el sistema actual va a generar muchísima desilusión en la gente, que creo que es algo que no podemos dejar de lado al momento de analizar el sistema político. Ahora voy a pasar a dos partes para hacerla un poquito más rápida, porque se me olvidó poner el timer, así que no me acuerdo cuánto llevo, en verdad. El primero es que está este objetivo de ciertas provisiones que pueden incrementar la coordinación entre agentes del sistema político y el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La primera de estas, que uno puede ver en la literatura comparada, es, ¿no es cierto?, un principio de responsabilidad de partidos políticos y sus representantes, como está en la Constitución alemana o como está en el título preliminar de la Constitución española. Yo en esta presentación les pongo ejemplos de articulado que podrían ser utilizados para su discusión, pero es importantísimo declarar como principio constitucional esta idea de responsabilidad de los partidos políticos y sus representantes, porque hay que establecer una línea clara, que necesitamos un cuerpo cohesionado de partidos, la democracia representativa, la democracia deliberativa, la democracia directa, dependen el éxito de los partidos políticos. Suena muy poco, ¿no es cierto?, popular decirlo hoy en día, pero tengo claridad absoluta de que todos compartimos esa noción. Además, esto trae algo muy interesante, que es abrir espacios para que la participación ciudadana se canalice a través de los partidos políticos. Solo un ejemplo que se me ocurrió revisando el proyecto constitucional de la presidenta Bachelet, que establecía iniciativas ciudadanas de ley con un margen de 5% del electorado. ¿Por qué no, en vez de implementar sistemas de democracia directa, que está estudiado en la literatura, que muchas veces traen problemas porque dejan de lado al ciudadano común, al moderado, al ciudadano que compone gran parte del cuerpo social del país y pone muchas veces por delante a los ciudadanos que se dedican a la política y los canalizamos a través de los partidos?
que las iniciativas ciudadanas necesitan el patrocinio de un partido político, que sea institucionalizado. Ustedes podrán debatir, ¿no es cierto?, la parsimonia o la factibilidad de los márgenes, pero la democracia directa es un instrumento que en el mundo ha avanzado mucho, pero no nos olvidemos de los partidos políticos porque son la piedra angular de la democracia representativa. Quinto punto, muchas gracias. Aquí hay un tema de incentivar la relación entre el presidente de la República y su coalición parlamentaria. No va a haber nada más complejo en un sistema presidencial con un sistema multipartidista que poder coordinar a los partidos políticos de una coalición. Para hacer esto hay varias fórmulas. Una, como ocurrió en el pasado en la historia de Chile, es tener candidatos suplentes en las elecciones. Ahora, ojo, los candidatos suplentes no pueden coexistir con un sistema electoral como el que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque esto significa que cuando uno vota por un candidato está sabiendo, también tiene claridad acerca de quién va a ser su reemplazo en caso de que sea llamado al gobierno, de que cese por defunción, ¿no es cierto?, o por otras situaciones. Y incluso, y esto lo voy a dejar libre a su discusión, se pueden pensar en sistemas de mecanismos de reemplazo temporales que oxigenen a la presidencia en momentos de complejidad. A diferencia de los sistemas parlamentarios, que en momentos de complejidad política se disuelven, ¿no es cierto?, los sistemas presidenciales no tienen estas herramientas. Y ojo, yo creo que dada la experiencia latinoamericana, darle poderes de disolución del Congreso al presidente no es una buena idea. En ese sentido, se requiere algún mecanismo para oxigenar la relación entre ambos. ¿Podría ocurrir? Esto es básicamente como uno lo manda en el trabajo a la comisión de servicio, exactamente lo mismo. Sabiendo anteriormente el ciudadano quién va a ser el reemplazo de ese parlamentario. Lo último, quiero compartirles para no alargarme tanto. Discúlpenme, uno como estudia esto siempre se entusiasma mucho. Es incrementar incentivos a la cooperación ejecutivo-legislativo y mantener la legitimidad de las instituciones cuidando la tradición constitucional del país. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión que es el peso de la noche. En las cartas de Diego Portales a su amigo Sea, él hablaba acerca de este concepto. En la ciencia política se llama cultura política, ¿no es cierto? Sidney Verba es uno de los grandes exponentes de aquello. No podemos mirar al futuro sin hacernos cargo de nuestra herencia constitucional y por eso yo he insistido muchas veces acerca de que hay un sistema presidencial, un Congreso bicameral, que es parte de la segunda línea de lo que hoy día les traje para que conversemos y reflexionemos. El primer idea de esto es la regulación del número de urgencias en la discusión legislativa. Es una herramienta muy importante, los presidentes de la República han ocupado sistemáticamente en el tiempo. En un artículo muy reciente de James Godoy y Patricio Navia, se hizo un seguimiento a cómo las urgencias han sido utilizadas entre el año 1990 y 2018. El promedio de urgencias que ha instalado el Ejecutivo son 98 por año. La pregunta aquí es el límite. Esa es una pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Deben existir las urgencias? Sí, porque posibilitan al presidente de la República llevar a cabo su agenda de gobierno que mantiene la legitimidad en el sistema democrático. Pero también se necesita poner un límite algunas veces a algo para no asfixiar la labor legislativa, que es la parte primordial junto con el control del Congreso. Nuevamente, como me gusta traer ejemplos, esto no es tan difícil de implementar haciendo una modificación en el articulado actual de la Constitución Política de la República, pero mantiene la atribución del presidente de intervenir en la agenda legislativa para llevar a cabo su proyecto, su programa de gobierno con el cual es electo frente a la ciudadanía y también plazos bien definidos, pero creo que tienen que estudiar el tema de la regulación del número. Siguiente, con este termino, creo que hay que incentivar un poco la construcción de confianza desde el primer día. ¿Y eso qué significa? Bueno, vamos a ver algún tema que podamos reformar como atribución exclusiva del presidente, para que tenga la venia del Senado o del Congreso, como son la ratificación de embajadores y representantes ante organismos internacionales a través del Estado. Esto ocurre en los Estados Unidos, en el sistema presidencial por definición, el experimento presidencial básico, legitima las relaciones internacionales como política de Estado, genera que desde el día 1, en ese momento que nosotros le llamamos en opinión pública luna de miel presidencial, ¿no es cierto?, se generan incentivos por parte del Ejecutivo para ir inmediatamente a negociar y a generar confianzas en la interacción entre ambos. Esto sí que es un cambio bastante rápido y sencillo de hacer como ejemplo articulado con la Constitución actual. Voy a terminar con una breve reflexión, ya que
he compartido básicamente estas 7 aproximaciones que creo pueden ayudar a un sistema político con más cooperación y coordinación, con más confianza, con más legitimidad en el tiempo. Primero, realmente hay un tema con la rendición de cuentas. Los partidos políticos y la legitimidad son el sustento de la democracia representativa, son el sustento de una democracia sana en el tiempo, son parte fundamental realmente para los ciudadanos, para entender el mundo político, y son los llamados a representar la voluntad de la ciudadanía y sus diferentes miradas. El sistema actual no está haciendo rendición de cuentas, es bastante engorroso y complejo, genera problemas a los partidos políticos, y yo creo que estos son elementos claves en una Constitución. Por eso, con esto termino, señor presidente, 4 puntos claves: fortalecer el rol de los partidos políticos y abrir espacio a participación institucionalizada, incentivar la cohesión política del presidente y su coalición con los partidos de gobierno, generar confianza entre los poderes del Estado a través de una interacción rápida y mantener incentivos a la legitimidad de la autoridad. Aquí, por ejemplo, la exclusividad del presidente de la República en materia con gastos fiscales es clave, porque mantiene la rendición de cuentas sobre el presidente de la República frente a los gastos públicos, frente al uso del dinero de todas las personas. Esto la historia de Chile lo dice muy claro, las reformas del 60, el presidente Frei Montalva, ¿no es cierto?, lo dejaron clarísimo. Porque tenemos que construir un sistema político que dé gobernabilidad democrática sana, donde los ciudadanos sientan parte y entiendan, nuestras autoridades y representantes, la responsabilidad de cara a todos los chilenos. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, profesor Fernández. Al contrario, muchas gracias a usted por su tiempo, por su clarísimo punto de vista, por su explicación. A todos se nos ocurren, si usted tiene tiempo, ¿no es cierto?, alguna pregunta. Me voy a postergar, ofrezco la palabra si alguien quiere preguntarle al profesor Fernández alguna de las materias que explicó u otras. Comisionada González. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Profesor Fernández, muchas gracias por su presentación, su claridad. Una pregunta respecto de usted nos expuso aquí una batería de instrumentos que tienden hacia el mismo objetivo, ¿no es cierto?, de intentar generar grandes bloques mayoritarios en el Parlamento, intentar dar mayor gobernabilidad y mayor cercanía o confianza de la ciudadanía con su sistema electoral en términos de la rendición de cuentas que el representante electo rinde después ante la ciudadanía. Uno de esos instrumentos es que los parlamentarios, en este caso los representantes de Cámara de Diputados, se elijan en la eventual segunda vuelta de la elección presidencial, o incluso, usted decía, en algunos sistemas donde corre la fecha es posterior, como el francés. Yo tengo una inquietud con eso. Yo entiendo que ese es un instrumento que está disponible y que a mí me parece muy interesante, y de hecho se ha discutido ya bastante sobre aquel. Y la pregunta que tengo es la siguiente: ese sistema tiende a generar eventualmente 2 mayorías, ¿no es cierto? Sin embargo, pudiese también significar para el presidente de la República, así como va aparejado con una mayoría que lo va a acompañar en su gobierno, pudiese implicar también una alta concentración de poder, ¿ya?, en el sentido que al presidente lo va a acompañar una mayoría en el Congreso que lo va a apoyar, o a eso queremos propender, y eso está muy bien de cara a la gobernabilidad, pero no sé qué mecanismos utilizan las democracias modernas para eventualmente contrapesar ese poder que pudiese desbordarse, por así decirlo, ¿ya? Entonces ahí no sé si usted tiene algunos ejemplos de cómo eventualmente equilibrar, o si por el contrario la preocupación que yo estoy planteando no se da porque se generan 2 bloques mayoritarios y esa otra mayoría va a contrapesar sin bloquear necesariamente al presidente de la República. Muchas gracias por la pregunta, comisionada González. La verdad, las cosas es que aquí hay algo muy importante que no lo resalté en la presentación, pero es la existencia de un Congreso bicameral con elecciones no concurrentes o no totalitarias del Senado. El Senado, de hecho, y desde las discusiones de los padres fundadores de los Estados Unidos, de hecho viene siendo así, era algo para aminorar, para calmar lo que puede ser, ¿no es cierto?, la contingencia política.
un sistema como ese solo puede existir si existe la provisión constitucional de un sistema bicameral con un Senado que se renueve. En el caso francés es 1/3 cada 3 años, ¿no es cierto? En el caso chileno es la mitad, y porque duran 8 años el cargo por cada elección concurrente. Ese es el primer gran mecanismo para evitar una sobreconcentración, pues sí podríamos llamarlo, de poder en el presidente de la República. Pero además de eso es importante un sistema así porque los gobiernos de minoría, que generan muchas veces parálisis, terminan generando un bucle en el tiempo entre la ciudadanía y los representantes de desilusión. Entonces, por supuesto, uno quiere tener un sistema que incentive que los partidos se cuadren detrás de un programa de gobierno, donde tienen que haber concesiones también en el proceso entre primera y segunda vuelta, pero eso solamente puede existir con un sistema bicameral. Ahora, este mecanismo electoral, que es del modelo francés, opera en un sistema semipresidencial, ¿no es cierto? Por eso hay que mirar de repente provisiones de otros tipos de sistemas para discutir y reflexionar si pueden ser útiles para un caso como el chileno. Pero no hay mucha más experiencia de esto. Ahora, también, y eso es algo que tienen que ver, porque el armadijo institucional es tan importante, porque por un lado uno tiene esta idea de hacer elecciones posteriores a la primera vuelta. Por otro lado, podría implementarse un sistema mixto. Ambos llevan a la idea de reducir, ¿no es cierto?, la fragmentación, de incentivar la gobernabilidad democrática, la rendición de cuentas. ¿Puede coexistir uno sin el otro? Probablemente sí. Si se elige un sistema electoral mixto, probablemente no es necesario hacer esta complejidad en el calendario electoral. Entonces, dependiendo de los acuerdos que se tomen y después los consejeros constitucionales lo que discutan, hay que ver este sistema electoral en un todo con las provisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para poder llegar a buen puerto. Pero eso responda a su consulta, comisionada. Muchas gracias. Aprovechamos de dar la bienvenida a otros miembros de esta comisión experta que no son miembros permanentes de esta subcomisión. Los comisionadas Catherine Martorell, Paz Anastasia y el comisionado Hernán Larraín. Solo viene a reflejar la relevancia que tiene este asunto para nuestro país. La comisionada Rivas pidió la palabra y luego el comisionado Soto Don Francisco. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Quería preguntarle a ver si está de acuerdo conmigo en esta aseveración y ahí que conversemos. Que de alguna manera la lógica de fortalecer la cohesión y el diálogo y la cooperación en ellos implica también un fortalecimiento del Parlamento, en ese sentido. Vimos que acá había un fortalecimiento del rol que plantea usted de los partidos políticos que tendería a pensar que todos vamos a estar de acuerdo. Pero también tengo una pregunta del fortalecimiento del Parlamento en sí mismo, ¿verdad? De sus atribuciones, de sus funciones. Usted hablaba de las urgencias parlamentarias como un límite a la urgencia también, no sé si escuché mal, de una ratificación, no sé, no me acuerdo, pero ¿qué pasaría con otras alternativas que le dieran también más autonomía legislativa al Parlamento, pensando en un sistema presidencial, pero con un fortalecimiento del rol mismo del Poder Legislativo? Y me gustaría si nos pudiera contar un poco más de esas experiencias que permitirían que sea una tramitación legislativa más expresa y más ágil. Muchas gracias, comisionada Rivas. Primero, hay ciertas cosas, hay dos roles grandes en el Congreso, ¿no es cierto? Un rol de legislador y un rol de control. Y yo creo que algo que hay que avanzar, que hay que tomar del proyecto constitucional de la presidenta Bachelet, es ampliar, ¿no es cierto?, la capacidad de las acusaciones constitucionales sobre ciertos miembros, por ejemplo, el fiscal nacional. Que eso hay que mirar muy bien ese proyecto en esa parte porque es muy interesante. Después de eso, hay que tener aquí especial cuidado por el tema legislativo con lo que conlleva la responsabilidad fiscal sobre el presidente, que es básicamente para evitar los incentivos negativos y mantener rendición de cuentas sobre una figura. Pero también, en ciertas materias, podría existir apertura a ciertas iniciativas que hoy en día son exclusivas del presidente de la República. En ese mismo proyecto constitucional de la presidenta Bachelet eran materias de seguridad social, ¿no es cierto? Ahora sabemos que las materias de seguridad social pueden tener un costo para el fisco muy alto y nuevamente por eso hay que tener mucho cuidado con esa provisión constitucional. También existe la posibilidad, ahora, aquí quiero hacer algo comparado, ¿eh? Cuando uno mira los sistemas presidenciales en el mundo, el proyecto de constituciones comparadas, que surge de un libro muy entretenido que se llama desde el año 2009, bueno, no me voy a acordar, ahí le cuento. Básicamente mide la potencia legislativa
de las diferentes cámaras en el mundo. Y uno pensaría, especialmente para aquellos que estudiamos en algún momento el presidencialismo chileno desde la perspectiva del derecho solamente, me tocó a mí la ciencia política, que existe este hiperpresidencialismo chileno, ¿no es cierto? Fíjense que la cantidad de atribuciones que tiene el Congreso Nacional es solamente marginalmente menor al del Congreso de los Estados Unidos. En esta puntuación es algo así como 3 decimales. Y Chile se encuentra emparejado, de hecho, como no me sé de memoria todos los países, voy a sacar mi torpedo, se encuentra emparejado en términos con Colombia, con México, con Suiza, es mayor incluso en términos de las provisiones constitucionales que Alemania, que el Bundestag. Lo que sí existe es que a Chile, al presidente se le dan bastantes capacidades distintas. Entonces, por un lado, efectivamente, solo con el hecho de, por ejemplo, ratificar los embajadores y los representantes chilenos frente a organismos internacionales por parte del Senado, que es la idea que está ahí, ya se genera de alguna manera un incentivo que el presidente tiene que tomar acuerdos de Estado con el Congreso. Y de todas maneras creo que esa discusión, yo voy a ser honesto, los míos son sistemas políticos comparados y sistemas electorales, pero creo que también hay que pensar en buscar en proyectos constitucionales como el del presidente Bachelet ampliar la capacidad de control del Congreso y también ver ciertas materias de exclusiva confianza de ley del presidente, siempre y cuando exista especial cuidado con la materia de gasto fiscal, porque eso es una señal muy clara para la ciudadanía de quién es el responsable por la billetera de todos, en el fondo. Muchas gracias, don Francisco Soto. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo valoras el papel de los independientes en el proceso político chileno, entendiendo esta particularidad del sistema chileno que los iguala en la participación a los partidos, en posibilidad de acceder a la participación? Muchas gracias por la pregunta, comisionado Soto. En primer lugar, es derecho de todo ciudadano, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de ser electo para cargos de representación. Eso inmediatamente hay que dejarlo clarísimo. Lo segundo es que se ha dado en la historia de Chile de los últimos 30 años, ¿no es cierto?, esta idea, esta práctica de incorporar independientes dentro de las listas. La pregunta es si realmente somos independientes cuando nos presentamos a candidaturas de representación popular. Los partidos políticos, nosotros llamamos que son una heurística muy importante porque le dan al ciudadano un atajo de información para entender los principios, valores y posiciones de política pública de las candidaturas o de las personas que están postulando los cargos. Y, por ejemplo, en el sistema de umbrales, presenté creo que el punto 2, en ciertos países se deja de lado las candidaturas independientes. Por ejemplo, si una persona quiere competir, como ocurrió en la historia electoral de Chile reciente, por la región de Magallanes como independiente, a esos independientes no se les aplica el umbral nacional. Pero lo que se imposibilita con aquello es que utilicen partidos políticos para generar fines caudillísticos, sumado a que en el sistema chileno actual eso da financiamiento público. Y eso es clave. Entonces, hay que mantener siempre la opción de que un independiente pueda competir contra un bloque de partidos o personas. Pero también hay que cuidar que ciertos incentivos que se dan por la norma, por las provisiones constitucionales, puedan traer efectos negativos y nocivos para la democracia en el tiempo. Espero que eso responda a su pregunta, comisionado. Por ejemplo, que en el proceso constituyente pasado se podía presentar listas independientes. Fíjate, sobre las listas independientes, creo que las listas independientes no entregan suficiente información a la ciudadanía acerca de sus posiciones, valores y principios. Creo que los partidos políticos son los llamados, de hecho, al final del día, ¿qué es un partido político? ¿Cierto? Es una agrupación de personas que quieren influir sobre las decisiones de la comunidad, que se presentan a cargos de representación popular para acceder a cargos y que de alguna manera tienen la representación de un grupo de ciudadanos. Esa definición, si le sacamos la parte institucional, es básicamente lo mismo que intentó hacer, por ejemplo, las listas de independientes en el proceso pasado. Con la única diferencia es que no están institucionalizados dentro del sistema jurídico chileno, dentro del sistema político chileno, y eso lo que evita es que tengan rendición de cuentas real frente a la ciudadanía. Y eso es clave. Comisionado
Sebastián Soto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al profesor Fernández por su presentación. Yo tiendo a coincidir con muchos de los ejes que usted nos plantea, pero mi pregunta es específica sobre un tema que usted planteó vinculado con el mecanismo de reemplazo de los parlamentarios. La verdad es que, al menos mi impresión es que nosotros en Chile nunca hemos estado tranquilos ni satisfechos con nuestro mecanismo de reemplazo. Bajo la Constitución del 25 eran las elecciones complementarias que transformaban uninominal un sistema proporcional que además generó eventos históricamente importantes como el Naranjazo, ciertamente. Luego la Constitución original le transfería la decisión de reemplazo a la Cámara respectiva, luego la reforma del 89 al compañero de lista y la del 2005 al partido. Entonces yo la verdad creo que nunca ha habido un sistema en que nos parezca plenamente satisfactorio y entonces me gustó mucho lo que usted planteó, pero que usted obviamente planteó tan solo a modo general. Entonces me gustaría, si es posible, que usted nos pudiera ilustrar un poco más sobre cuál cree que es el mejor, o no sé si se puede decir eso, pero a su juicio y para nuestra propia cultura política, ¿cómo ve usted los diversos sistemas de reemplazo parlamentario, esta idea de reemplazo temporal que plantea usted, esta idea de candidato, ¿cómo le llamó?, auxiliar? Me gustaría si pudiera profundizar un poco más sobre eso. Gracias. Muchas gracias, comisionado Soto. Esto es muy entretenido, voy a ser honesto. Por ejemplo, cuando uno mira lo que ocurre en los Estados Unidos de América, que es un sistema uninominal por mayoría relativa, se hacen elecciones, cuando queda un puesto vacante, se hacen elecciones complementarias. La ventaja, más allá de las complejidades del sistema americano, que cada estado tiene su propia legislación electoral y sus propias normas, es tener cierta certeza y claridad absoluta acerca del proceso. Los americanos saben que se queda un puesto vacante, sea por renuncia, sea por que se va al gobierno, etcétera, van a tener una elección complementaria. Y eso genera la idea de accountability, de rendición de cuentas real. Como usted muy bien ilustraba, el caso chileno ha tenido muchísimos cambios. ¿Y eso es por qué? Porque no puede coexistir un diputado suplente, por ejemplo, con un sistema proporcional. Porque, nuevamente, en la práctica, en la observación empírica, si tenemos 60 candidatos, vamos a tener 120 candidatos en realidad. Y las complejidades de información son altísimas. Pero en un sistema como el mixto, donde hay una parte uninominal, ahí pueden existir diputados suplentes o elecciones complementarias que tengan que estar registradas por ley. Ojo con esto, o sea, significa que va a ser siempre el tercer domingo de noviembre, como lo que pasa en Estados Unidos con el primer martes después del primer lunes de noviembre. Cosa que se mantenga la conciencia y existen los incentivos suficientes para entender que es distinto dejar la vacancia un año antes, 6 meses después, 3 meses antes, etc. Ahora, en sistemas mixtos, por ejemplo, el reemplazo tendría que ser por complementario o por diputado suplente solo en los distritos uninominales. En la corrección proporcional que se hace con posterioridad a la elección uninominal, uno podría hacerlo con el siguiente en lista, que es una alternativa, o podría incluso hacer un incentivo a dejarlo vacante, para que solo aquellos que tienen una relación directa con la ciudadanía, a través de los votos, ¿no es cierto?, de rendición completa, sean aquellos que pueden generar esa vacancia. Y creo que el reemplazo temporal puede ser una muy buena idea si coexiste con esta idea de un sistema de diputados suplentes uninominales, ¿no es cierto?, o incluso con elecciones, no, tendría que ser con sistemas de diputados suplentes. La experiencia comparada en esto, fíjate, es muy diversa. Cada país que uno es son distintos. Y especialmente en los sistemas proporcionales con el que tenemos actualmente. Lo más usual es utilizar, al menos en regímenes presidenciales, sistemas que sean de elecciones suplementarias, como le ocurrió en Chile algún tiempo, pero que ahí el calendario electoral es clave. Comisionada Rivas pidió la palabra. Voy a preguntar harto, soy la alumna preguntona en general. No, pero que tiene que ver mucho con, usted decía también de la crisis de legitimidad, la crisis de confianza. Es evidente, y yo estoy de acuerdo con eso, que es fundamental el fortalecimiento de los partidos políticos. En eso es algo que estamos de acuerdo sin duda.
Pero también tenemos, y desde la ciencia política, la sociología se ha estudiado mucho, una crisis de confianza y legitimidad profunda en los partidos políticos. Entonces, si sumamos a esto del fortalecimiento, que estamos de acuerdo, de los partidos políticos, sumamos además umbrales de representación importantes de los partidos políticos y con una sociedad como la que nos encontramos ahora, que esperamos revertirlo, pero eso, de ahí viene mi pregunta, esta baja adhesión a la idea de la política, a los partidos, el riesgo de populismo y caudillismo en esto también, finalmente tengo el temor de que estas normas terminen generando más apatía y desencanto en la política y finalmente un sistema de exclusión más bien binominal y de exclusión de minorías políticas, en perjuicio de partidos más grandes, más cohesionados, lo que estamos totalmente de acuerdo, pero como incentivando esta idea más de una política más de élite y de grandes coaliciones que de representación minoritaria. Entonces, finalmente podríamos terminar en una especie de binominalismo en los resultados. Comisionada Rivas, yo creo que ni Alemania, ni México, ni Nueva Zelanda pensaron que un modelo mixto podía generar una binominalización del sistema electoral. De hecho, esto es absolutamente compatible con la existencia de 7, 8 partidos, 9 partidos, como lo que hubo durante el periodo de la concertación, de abrir espacio. Pero hay un tema aquí muy importante, que es un tema práctico también, el tema que está tocando es muy entretenido, ¿no? Podríamos estar conversando toda la tarde, pero aquí hay un tema clave, que es, nuevamente, la heurística. ¿Qué dice el partido de las personas? Fíjense que cuando se generan, generalmente en Estados Unidos, que es la literatura que conozco mejor, cuando se generan desacoples entre la ciudadanía y los partidos políticos es porque no ven mucha diferencia entre ellos, ¿ya? En algún momento en los 90, los norteamericanos en las encuestas decían, da lo mismo votar por los republicanos o los demócratas. Son prácticamente lo mismo. Eso pasaba con 2 partidos. Cuando tenemos 15 partidos, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el partido A, el partido B y el partido C? ¿Qué tienen de principio moral, ético, económico, de política pública que los haga distintos? Cuando hay demasiados partidos y demasiados candidatos, lo que ocurre es eso. Ahora, no todo binominaliza el tema. Por ejemplo, Canadá tiene sistema uninominal, son 3 partidos. Inglaterra, exactamente lo mismo. En México, con un sistema mixto uninominal, son 4 partidos efectivos grandes y son 7, 8 partidos los que compiten y tienen representación parlamentaria. Da espacio a la representación también. Porque además, los sistemas binominales generan algo que generaba el sistema binominal, que era la competencia intralistas. ¿No es cierto? En algunos casos, no voy a hacer, ustedes los conocen muy bien, la competencia era más fuerte entre los correligionarios de lista que entre los partidos en sí mismos. El sistema uninominal mixto aparte, para no generar todo en 2 grandes bloques o en 3 grandes partidos, sino que dar espacio a la expresión y a las voluntades de la ciudadanía, tiene la gracia que tiene esta corrección proporcional. Por eso en Alemania ha funcionado tanto. De hecho, cuando uno en clases le dice a los alumnos, le habla de los sistemas mixtos, uno siempre dice, es el intento de combinar lo mejor de 2 mundos. La gobernabilidad, que muchas veces da un sistema uninominal, con la libre expresión de la voluntad de las personas a través del voto, con la corrección proporcional. Ahora, usted puede implementar una provisión constitucional y no otra, por ejemplo. Puede decir, vamos a adoptar el sistema electoral mixto, pero no vamos a adoptar los umbrales de representación, por ejemplo. Y eso permite que efectivamente haya competencia nacional, que un partido que saca el 3% de los votos tenga representación, aunque pierda en todos los distritos del país a través de la corrección proporcional. Las aproximaciones que les traje aquí no son en todo sentido un paquete, una batería que hay que implementar uno a uno, o sea, en su totalidad, sino que hay que mirar cada una para lograr estos 3 objetivos de una gobernanza democrática sana. Pero con eso he respondido su comentario, pero podemos seguir interlocutando porque es muy entretenido. Muchas gracias, comisionada. Sí, la comisionada Natalia González pidió la palabra y yo solo quisiera aprovechar de transmitir y dejar algunas inquietudes recogiendo lo que, si la entiendo bien, comisionada Rivas, es un gran desafío, incentivar la cooperación, la gobernabilidad, pero con pluralismo, y que exista, ¿no es cierto?, diversidad en la representación política al mismo tiempo. Yo creo que ese es un desafío y tenemos que buscarle el lado, porque ninguna de las 2 extremos parece conformarnos afortunadamente.
Yo quisiera que, si pudiese profundizar en un tema, usted señalaba, más allá de las críticas que uno pueda tener al sistema actual, que esas críticas, si lo entiendo bien, corríjame si no es así, se ven agravadas ahora que se incorpora el voto obligatorio. Es decir, que lo que ya a algunos no nos parecía bueno, pareciera venir peor. A propósito de una reforma muy sentida por muchos, esto no se trata de hacer un juicio de valor sobre el voto obligatorio, sino más bien sobre prever los efectos que esta política tan sentida por todos puede generar en un sistema electoral que ya produce fragmentación y polarización. Si pudiese ayudarnos con eso, y luego, comisionado González, le damos la palabra nuevamente. Muchas gracias, presidente. Sí, esto efectivamente es un tema práctico, es un tema de la ciudadanía, básicamente. La única experiencia que tenemos como país de inscripción automática y voto obligatorio fue el pasado plebiscito, con una opción en papeleta binaria, con una campaña electoral centrada en dos opciones, con una cantidad de información altísima, con una participación histórica. Sí, imaginemos manteniésemos los niveles de participación electoral de otros países latinoamericanos con sistemas obligatorios, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, hasta cierto punto. Pero en vez de enfrentarnos a una opción binaria que nos demoramos 30 segundos en votar, nos enfrentamos a 4 papeletas. La papeleta de concejales en Arica, 97 candidatos o algo así. 6 candidatos a alcalde, candidato a gobernador regional. ¿Nos vamos a demorar los mismos 30 segundos? Solo en doblar el voto de un concejal no se demora harto, ¿no es cierto? Imagínate, esto también se da para los diputados. Pensemos que, además, las personas van a querer votar en noviembre. Santiago hace muchísimo calor, en el norte igual, en el sur puede llover, y vamos a tener que tener filas larguísimas para emitir nuestro voto. ¿Qué es lo que va a generar eso en el tiempo? 2 opciones. Uno, va a deslegitimar la obligatoriedad del voto por la imposibilidad de sanción. No queremos que eso pase. O lo segundo, va a generar una profunda desazón en la ciudadanía por no poder ejercer su derecho más básico en un sistema democrático, como es ir a votar. Esos aspectos administrativos, por supuesto, si estuviera el presidente del CERVEL, diría, vamos a duplicar las mesas, triplicar las mesas, cuadruplicar las mesas, con el costo que tiene asociado eso para nuestra sociedad. Y no vamos a solucionar el problema de fondo, que tenemos un problema de rendición de cuentas y que estamos generando un armadijo institucional que hace más compleja la parte más central de cualquier sistema democrático, que es votar. Y creo que eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque no se habla mucho de esto en general. Muchas gracias. Comisionada Natalia González. Gracias, presidente. Por su intermedio, profesor Fernández, si nos pudiera relatar algunas mejores prácticas o ejemplos, ya sea comparados o de otra época aquí en Chile, sobre normas de disciplina partidaria, ¿ya? Para evitar el discolaje, para evitar justamente la desconexión entre la ciudadanía y un representante que pertenecía a un determinado partido cuando uno lo elige, pero que después, en su desempeño en el Congreso, se retira del partido, se retira de la bancada, y que pudiesen ser acordes a nuestra idiosincrasia, o si no lo es, cómo hacerlo, digamos, ¿no es cierto?, para ir generando esa cultura de disciplina partidaria. Y en segundo lugar, si nos pudiese hablar un poco sobre los sistemas de listas cerradas, y para entender, eso tiene algunos beneficios, permite la incorporación de otros perfiles, quizás menos electorales, pero eso también conlleva, y se ensambla con la primera pregunta, mucha responsabilidad para los partidos, y es un acto de confianza de la ciudadanía a los partidos bien importante, porque en el fondo las personas bajo esos sistemas dejan de elegir a un individuo y eligen a la colectividad, y es el partido el que de alguna manera pone los nombres que van en esa lista, y esa gran responsabilidad me imagino que tiene que ir aparejada con normas acordes de accountability, rendición de cuentas. Entonces, si nos pudiera comentar sobre aquello. Lo primero es un poco reflexionar sobre las listas cerradas. Las listas cerradas básicamente sirven para
posicionar a los partidos de mejor manera, cohesionarlos de buena manera. En la historia reciente de Chile no tenemos experiencia de esto, ¿no es cierto? Tenemos experiencia. Sí, la reciente. No estoy seguro. Me remito a los últimos 30 años. Se recuerda que todas las comunicaciones deben hacerse a través de este presidente. Disculpe, señor presidente. Esto es como el alumno que no levanta la mano, al parecer. Voy a volver a lo que está. Las listas cerradas, de hecho, han generado ciertos incentivos positivos en lugares como España, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tiene un sistema de partidos con bastante inclusión, bastante diverso, plural, moderado en un número de partidos, ¿no es cierto? Y que aparte tiene otras ventajas desde el punto de vista, por ejemplo, como decía muy bien la comisionada, incorporar personas con características distintas, ciudadanos, mujeres, hombres, ¿no es cierto?, diferentes edades, etcétera. Pero eso requiere, no hay evidencia comparada en términos constitucionales de provisiones constitucionales que den ciertas atribuciones a los partidos para, por ejemplo, en sociedades democráticas al menos, eliminar a los diputados. Suena muy fuerte eso, pero por lo general lo que es clave en las provisiones institucionales es poner ese principio que yo les mencioné acerca de la responsabilidad de los partidos políticos. Eso lo que hace de alguna manera es incentivar al legislador a que comience a generar reformas dentro de las leyes orgánicas correspondientes para, por ejemplo, fortalecer los comités de ética de los partidos políticos, fortalecer el accountability que tengan sobre sus representantes. En Chile existen ciertas expresiones, como la ley antidíscolos, ¿no es cierto?, que eso hace algunos años atrás, pero la gran clave de esto es que las listas cerradas, en una sociedad como la chilena, yo no estoy 100% seguro si van a ser bien aceptadas. Porque hay dos opciones, una lista cerrada donde uno vota por un candidato y automáticamente se va al partido, o una lista cerrada donde uno vota por un partido. Bajo la condición actual chilena, donde los partidos políticos más tradicionales, ¿no es cierto?, han visto una merma importante en sus votos en las últimas elecciones, esto podría generar que existiese un dinamismo rotativo de renovación de partidos constantes que también dificulta la rendición de cuentas porque no se instala bien el partido político en el territorio, con las personas, etcétera. Y en ese sentido, listas cerradas, a mi parecer, en el contexto actual de Chile, pueden ser complejas, ¿ya? De todas maneras, hay que intentar aumentar la cohesión partidaria, que yo creo que en ese sentido las reformas al sistema electoral pueden ser mucho más efectivas desde un punto de vista constitucional, sin perjuicio de que hay un trabajo detrás, que es materia de ley, de manera comparada al menos, sobre estas materias. Bien, yo aprovechando su tiempo solo quisiera ver si nos puede ilustrar en un par de cosas más. Yo creo que para quienes puedan estar siguiéndonos puede ser interesante que usted profundice en una idea que le entendí, corrígeme si no es así, en orden a que hay que evitar que haya partidos políticos caudillistas, personales, sobre todo por cuanto tienen financiamiento público. Entonces, yo creo que sería de interés que usted pudiese profundizar cómo es que una especie de empresa política, digamos, caudillista, pudiese incluso obtener fondos públicos, porque es algo que no siempre la gente tiene en consideración y es bueno ir aclarando. Presidente, aquí hay dos puntos importantes. El primero es que cuando se hizo esta reforma de ley, ¿no es cierto?, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, si uno hacía el ejercicio de el mínimo umbral para constituir un partido político legal que le diera financiamiento público, eso lo transformaba inmediatamente dentro del 50% de las pymes con mayor ingreso. Ese es un incentivo bastante complejo. Esto no significa que no se tenga que financiar públicamente los partidos. Lo que sí significa es que hay que tener cuidado con los incentivos que genera una ley sobre los agentes políticos, ¿ya? Ahora, aquí hay un punto que es muy relevante. La expresión de las regiones no puede ser dejada de lado por un intento, dado el país que tiene una concentración poblacional muy grande, de nacionalizar todos los partidos. Y ahí, cuando se generan las provisiones constitucionales, en Chile existen dos tipos de partidos regionales y partidos nacionales, ¿no es cierto? Los umbrales pueden ser aplicados a ambos incluso, dependiendo de la configuración que se tenga en el articulado. Pero la idea de que se pueda generar un partido que controle un territorio,
que de alguna manera se generen redes clientelares con los ciudadanos, que terminen pensando erróneamente que dependen de un liderazgo de turno o un representante para subsistir en sus necesidades más básicas, es algo que el sistema político tiene que evitar a toda costa. Con los incentivos actuales, esto significa que hay que tener muchísimo cuidado con partidos o representantes que se pueden instalar en un territorio determinado sin vocación de voluntad nacional y de progreso regional, sino que cuidando sus propios intereses. Y por eso los umbrales algunas veces funcionan muy bien para evitar este tipo de posibles vicios al sistema político. Yo tengo una última pregunta, no sé si alguien quisiera sumar otras inquietudes. Usted mencionaba algunos mecanismos, particularmente el relacionado a la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial, para efectos de generar gobiernos de mayoría. Hemos visto que, a mi juicio correctamente, ya empieza a desmitificarse que solo el parlamentarismo asegura mayorías. Y en ese sentido, usted hizo una mención a que había que tener cuidado con tener acuerdos meramente electorales y no programáticos. ¿Qué podemos pensar, qué podemos profundizar para justamente buscar mecanismos que no solo sean acuerdos electorales, sino acuerdos programáticos? Esta pregunta es una de provisiones de sistema electoral, porque aquí se estableció, ¿no es cierto?, la límite de la reelección en Chile, que en la literatura de ciencia política se llama que se genera un parlamentario pato cojo. Ese es el término de literatura, lame duck se llama, ¿ya? Que básicamente en su último periodo está más interesado de su propia supervivencia dentro del sistema que de los intereses del partido o los intereses del sistema político en general. En un sistema como el actual, ¿ya?, asegurar gobiernos de mayoría presidencial es muy importante. Sin perjuicio de aquello, ¿ya?, no existe... ¿Me puede repetir la pregunta? Llevo mucho rato hablando. La última parte. Sí, ¿qué incentivos podemos explorar para efectos de generar acuerdos más que electorales, derechamente programáticos? Sí, un sistema electoral que tenga la capacidad de reelección en el tiempo, en Chile son 3, ¿no es cierto?, con un sistema uninominal, por ejemplo, produce que los partidos hacen espacios de acuerdo de un horizonte temporal más largos que la simple elección de turno. De hecho, el sistema binominal, nos guste o no nos guste, generó un incentivo a una coalición programática que fue muy exitosa, como fue la concertación de partidos por la democracia. ¿Y por qué fue eso? Porque de alguna manera se pensaba que no había que ganar 4 o 8 años, sino que había que tener un proyecto político que era una respuesta al incentivo de los márgenes electorales de seguridad. Para el sistema binominal era un 33%. Uno partido 3 porque se elegían 2 por cada distrito. En los apartados uninominales sería básicamente 50% para asegurarlo. Ese incentivo de tener que buscar al votante mediano, ¿no es cierto?, y no a extremos de la distribución, como pasa hoy en día, genera naturalmente que los acuerdos políticos tengan que ser de más largo plazo, porque tienen que ir ganando terreno y convenciendo a la ciudadanía hasta cierto punto de que su proyecto político es viable en el tiempo. Ahora, eso también en los gobiernos parlamentarios, para tener ojo con aquello, un gobierno parlamentario no asegura programático. De hecho, al revés, incentiva lo electoral. Porque para formar gobierno necesito formar alianzas en un periodo muy corto, donde no se generan las confianzas para poder gobernar. Entonces, aquí la configuración entre un sistema que tenga un pluralismo suficiente, pero que no sea tan atomizado o fragmentado como el actual, naturalmente va a generar alianzas programáticas de mayor plazo. Bien, muchas gracias, señor Fernández. Si no hay más preguntas, lo liberamos agradeciéndole enormemente su tiempo y el honor, me imagino, para usted de haber sido el primer invitado en esta comisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor también por ser de Concepción y estar aquí, voy a ser muy honesto. Así que muchísimas gracias, comisionado, presidente, secretario, equipo técnico y los asistentes que están aquí el día de hoy.
¿Les parece que suspendamos brevemente para despedir al señor Fernández? Acuerdo. Se reanuda la sesión. Bien, yo quisiera hacer presente que entonces tenemos el acuerdo, quisiera refrendarlo, en orden a que todos los miembros de esta subcomisión van a enviar los nombres de sus invitados a más tardar el día de mañana, y quisiera fijar una hora, las 13 horas. ¿Les parece?
para enviar los invitados. Por supuesto que si hay invitados que con posterioridad parezcan relevantes, esto no es un plazo fatal, digamos, pero es una invitación a que podamos avanzar organizadamente. ¿Les parece? Bien. ¿Se ofrece la palabra? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.